Buenos días, hoy trabajaremos con la unidad Programación de Computadores. En ella, el objetivo final es que el estudiante comprenda la metodología de resolución de problemas en el computador. Los objetivos específicos para lograr este objetivo del tema es analizar la factibilidad de resolución de los problemas con el computador, comprender algunos conceptos básicos como algoritmos y programas y las características de un algoritmo, definir los métodos utilizados para la representación de algoritmos, mencionar los tipos básicos de algoritmos, y finalmente, explicar las fases que conforman la metodología algorítmica para la resolución de problemas con el computador. En los contenidos a evaluar se tienen los contenidos conceptuales que tratan sobre algoritmos y programas, características fundamentales de los algoritmos, tipos de algoritmos, lenguajes algorítmicos, gráficos y no gráficos. En cuanto a los contenidos procedimentales, se evalúa la resolución de problemas con el computador, metodología para la resolución de problemas utilizando el computador, es decir, la metodología algorítmica, que comprende 5 pasos: análisis del problema, diseño del algoritmo, verificación del algoritmo, codificación para obtener el programa, pruebas y depuración. Finalmente, en los contenidos procedimentales se hará un análisis y diseño de algoritmos cotidianos. Para los contenidos actitudinales se tomará en cuenta la valoración del uso de la metodología algorítmica propuesta para la resolución de problemas con el computador. En cuanto a las estrategias didácticas, el modelo de enseñanza que se considera es enseñanza directa, es modelo aprendizaje basado en problemas. La clase se comienza dándole a los estudiantes una introducción, se les explican los objetivos del tema y luego se desarrollan clases expositivas utilizando organizadores gráficos, se les dan algunos ejemplos sobre problemas de la vida real para aprender a resolverlos. Finalmente, se evalúa el tema con una práctica guiada en el laboratorio y se cierra la clase o el tema dando un resumen a los estudiantes. Después se les presenta las referencias bibliográficas en las que ellos pueden complementar la información obtenida. Para iniciar el tema o para que el estudiante comprenda de qué trata el tema, el primer concepto básico que se le explica es qué es un algoritmo. Para ello se hacen analogías con lo que cotidianamente realiza el estudiante. Por ejemplo, hacer un postre. Cuando ellos van a la universidad, uno les explica que ellos siguen un conjunto de pasos y que precisamente eso es un algoritmo, un conjunto de pasos que permiten resolver un problema, pero que existen algoritmos no computacionales y algoritmos computacionales. Los no computacionales son los que no pueden ser programados, mientras que aquellos algoritmos computacionales son aquellos que sí podemos programar, como calcular el máximo de un conjunto de números, calcular el promedio de dos números. Seguidamente, se le dice al estudiante que además del algoritmo, deben aprender el concepto de programa, que simplemente un programa es un conjunto de instrucciones preparadas para que la computadora pueda realizar diferentes tareas. Que cuando se habla de algoritmo, es un término que estamos usando en la clase para trabajar en el cuaderno, para resolver un problema en una hoja, pero que ya cuando tengo ese problema resuelto, voy hacia el computador y al codificarlo, pues voy a obtener algo que se llama programa. Entonces, un ejemplo de ello es el programa que calcula la suma de un conjunto de números. Seguidamente se les explica cuáles son las características que debe tener un algoritmo, que debe ser preciso, debe ser modificable, debe tener finititud, es decir, debe culminar en un número finito de pasos y además repetitividad. Si un algoritmo se repite varias veces bajo las mismas condiciones, siempre debe arrojar los mismos resultados. Luego se les describe cómo funciona el algoritmo. El algoritmo está compuesto por una entrada, un proceso y una salida. Cuando se analiza un problema, debemos conocer cuáles son los datos que necesita ese algoritmo para poder generar la salida deseada. Una vez que tengo esos datos de entrada, debo saber cuáles son las acciones que le debo aplicar a esos datos de entrada para poder obtener el resultado que es la salida deseada. Seguidamente se le dan una serie de ejemplos tanto de algoritmos no computacionales como de algoritmos computacionales. Se les explica, por ejemplo, como una receta de cocina, cómo identificar los elementos del algoritmo en una receta de cocina, cuáles son los elementos de entrada, que para poder preparar una receta de cocina necesito los ingredientes y los utensilios, luego mezclo siguiendo una receta para poder obtener finalmente una salida. Y
Luego se les da un ejemplo de algoritmos computacionales para obtener, por ejemplo, el promedio de dos números. Se les explica que para calcular el promedio de dos números se necesitan los números que deseo sumar. Luego uno suma esos números, los divide y finalmente voy a obtener el promedio. De acá entonces le queda claro al estudiante que un algoritmo simplemente es un conjunto de pasos. Luego se les explica que existen métodos de representación de algoritmos, que uno los llama los métodos gráficos y los métodos no gráficos. Los métodos gráficos son los diagramas de flujo y los métodos no gráficos se les llama pseudocódigo. Los diagramas de flujo simplemente son símbolos que ya están disponibles para ser usados y que el estudiante puede trabajarlos. El pseudocódigo ya es un poquito más complejo porque ya no son símbolos, no es un dibujo simplemente, sino que el estudiante debe poder o debe saber escribir de alguna manera, utilizando ciertas palabras reservadas, un algoritmo. Acá se les muestra a ellos un ejemplo de lo que sería construir un algoritmo o representar un algoritmo usando diagrama de flujo, que es simplemente utilizando símbolos. Cada símbolo tiene una función que se indica del lado derecho, y cómo sería ese mismo algoritmo que se representó mediante un diagrama de flujo a través de pseudocódigo. Seguidamente se les mencionan los tipos básicos de algoritmos o las clases de algoritmos que ellos van a encontrar tanto en computación 1 como en computación 2. Es decir, se les aclara que cualquier problema computacional solo puede ser resuelto usando tres tipos básicos de algoritmos: los secuenciales, que todas las operaciones se ejecutan de forma lineal; los cíclicos, que hay algunas instrucciones que se repiten reiteradamente; y las ramificadas o de decisión, que depende de una condición, uno toma una decisión. Se les muestran algunos ejemplos de algoritmos ramificados, de algoritmos cíclicos, y finalmente se llega al punto de la metodología de programación. Acá se les enseña la metodología a seguir o cuáles son los pasos que ellos deben seguir para resolver un problema utilizando el computador. En esos pasos se les explica que esa metodología de enfoque algorítmico tiene dos fases: la fase de resolución del problema, que se debe analizar el problema, diseñar la solución, que es el algoritmo, y verificar el problema; y seguidamente simplemente la fase de implementación, cuando ya voy al laboratorio, que es codificar ese algoritmo, ejecutar ese programa y verificarlo. Al culminar la clase, el estudiante ha comprendido entonces que yo parto de un problema. Ese problema tiene una fase de resolución que consiste en analizar el problema, diseñarlo y verificarlo, es decir, de esta fase de resolución obtengo el algoritmo, y luego paso a una fase de trabajo en el computador, que es donde obtengo el programa. Ese problema finalmente se convierte en un programa para ser utilizado por cualquier usuario.